Hubo una mujer adelantada a su tiempo que nos dejó hace 30 años. Una mujer que no bailaba, ardía, que no cantaba, temblaba, que no hablaba, dejaba sentencias. Su nombre era Lola Flores, la faraona. La fuerza de un país, la verdad hecha carne. La mujer que rompió todas las reglas sin pedir permiso a nadie. Lola era actitud, era fuego, era una forma de vivir. Lola iluminaba el escenario solamente con el brillo de sus ojos. Lola no actuaba, se desbordaba. No buscaba el aplauso del momento y así consiguió ser eterna. Hoy la recordamos no por su escándalo ni por su mito, sino por su verdad. Porque Lola fue valiente, libre, inmensa, porque en cada frase suya hay una vida entera. Las mentiras las convertía en verdad. En este vídeo encontrarás momentos irrepetibles. Es un rugido, una batalla de luz, un aplauso que atraviesa el tiempo. Habrán otros ministros, presidentes, papas, pero solo hubo una Lola Flores. Lola se queda. En cada tablao, en cada artista que sueña, en cada corazón que aún tiembla cuando escucha su nombre. Por su duende, por su fuego y por su verdad. Hoy, siempre y para siempre, Lola. Prepárate, está de vuelta. El orgullo de cualquier persona que hable y cante en español. Que ya ha sido presentada por los más grandes poetas vivos, incluso por presidentes de gobierno. Con una luz especial, generosa, artista, bonita, alegre. Era un ser muy especial, muy llena de luz. No ha habido alguien así. No la habrá, es que ella era única. Y las gentes como tú que nunca se mueren, las que viven toda la vida, las que saben que nunca se van. Grande de alma, grande de arte, grande de humanidad. Para mí, Lola es una performer. Es pasión, es garra, es desenfreno, es desorden. Este homenaje hermosísimo, cariñosísimo, entrañable que le hacemos a doña Lola Flores. Que hay artistas que son muy buenos, que son muy emocionantes, y luego artistas como Lola que tú dices, esto es de otro planeta. Muy buenas a todos. Antes de empezar, hay algo que hay que dejar claro. Lola Flores no se creía un mito, sabía que era un mito. Si el arte no existiera, lo hubiera inventado ella. ¡Lola Flores! Que no hay en el mundo una flor, que el viento mueva mejor, que se mueve la Lola Flores. Soy un mito, no solamente en este país, sino en América también. Esto no es soberbia, esto es alguien que sabe verdaderamente lo que es. Por eso que todo el mundo se enamoró de ella y sigue todo el mundo enamorado de ella. Que es racial, que es auténtica, que es visceral, que es genialidad pura. Cuando alguien se llama a sí mismo mito, queda como raro, ¿no? Y cuando una es un mito, y yo lo soy, y modestia aparte, queda como pedante, queda como presuntuoso. Pero cuando Lola Flores lo decía, te lo creías. Pero déjame decirte mi emoción porque estoy frente a una leyenda. En Cuba antes y era ahora una leyenda en Miami. Pues sí, es verdad, porque está feo que lo diga, pero fui un mito en esa Habana maravillosa. Y ella era muy consciente de eso. Con 2 o 3 personas como Lola, yo creo que el mundo entero iría muchísimo mejor. Y su nombre figura hasta en las enciclopedias. Porque estoy en la enciclopedia mundial. Ahí está mi nombre, ¿eh? ¿Veis? No lo hace como para presumir. Lo dice como diciendo, mira, yo soy esto, porque estoy en la enciclopedia internacional mundial. Como un ser especial español. ¿Y tú te lo creías? Era el arte, era la esencia de lo mágico y del flamenco. Mi padre siempre decía que era arte puro. Todo lo que sentía lo transmitía. Esa energía y esa fuerza, ese temperamento que tenía Lola Flores, que nos llenaba de vida y de arte a todos. Porque yo lo que tengo es la inspiración. Julia, ya no solamente en mi arte, es que tengo una cosa especial. Cuando entraba ella, algo pasaba. Había una energía especial. Hay momentos que yo me traslado a otro globo, no sé cómo decirte. Yo cuando salgo al escenario no sé lo que voy a hacer. Puedo hacer así, me puedo tapar la cara, pero lo que hay que mirar es los tendones. Igual que están mis tendones, estoy por dentro. Y entonces estos son mis ojos y soy, como según dicen los que me han visto bien, una pantera negra. Está el artista bueno, el artista regular, el artista maravilloso y está el genio. Y a Lola solo se la puede catalogar como genial y como genio.
porque yo creo que en España no hay una persona que no se sienta hipnotizado con el brillo de sus ojos. Cuando yo salgo, todos los ojos y todos los corazones se ponen afín con ese fervor de la gente que a mí me quieren. Lola, que la quiero mucho y que le mando un beso. Y solamente tengo para ella admiración y gratitud. Era totalmente espontánea. Lola es otra cosa. Lola creo que francamente es el monstruo más grande que ha nacido en la escena folclórica española. De vivo, de directo. ¿Y el ángel mío qué? ¿Y lo que yo sé qué? ¿Y lo buena que yo soy qué? ¿Y las cosas que me pasan a mí qué? Si viera otro personaje así en otro país, seguramente diría que es muy pedante y que no me cae bien. Si yo tal vez volviera, no sé, quisiera ser como soy. A la más grande que han parido todos los siglos del arte. Yo le llamo el arte que anda. Que era el arte andando por la vida. Lola Flores es el arte que anda. Como era ella, conocemos toda su historia, todas las cosas que le han pasado. Era de la familia realmente Lola Flores. Para mí, sin haberla conocido, la siento como parte mía y parte de mi familia. En América la adoraban. Claro, Lola era famosa en toda América. Ten en cuenta que desde que fui en el año 52 a América, como he trabajado en todos los teatros más importantes, como ha sido últimamente este año 79 en el Madison Square Garden de Nueva York. El gran homenaje que le hicieron a Lola Flores fue justamente en América. Con la emoción en el rostro, la gran faraona saluda al público puesto en pie y suena la música de la zarzamora. Qué bonito momento para nuestra universal Lola. Temperamento para poner en pie a la gente que está sentada, como decía Rafael. Y ese público que se rinde ante la emoción y el arte de Lola Flores, la ovaciona de una forma indescriptible. Escuchen ustedes. Mi generación, yo creo que está Lola Flores y luego Julio Iglesias, ¿no? Monumento nacional de nuestro país, que es Lola. Esta mujer maravillosa. La respeto muchísimo y la adoro. Estoy muy contenta de ser como soy. De verdad que sí. Se gustaba porque veía que tenía duende, ¿no? Que tenía arte. Tenía un sexto sentido y luego tenía mucha gracia. Tenía una gran voz y un gran estilo. Y antes cantábamos sin micrófono en los escenarios. O sea que fantástica. A mí me parece que ha sido la gran estrella de la historia de este país, de verdad. Nunca se repetirá ese arte de ella, esa forma de ser, esa cosa tan española que tenía. Cuando una persona tiene arte y lo puede transmitir, yo pienso que eso es lo más enriquecedor que hay. No le ha hecho falta cantar como Concha Piquer, tener los pies de Carmen Amaya, ni le ha hecho falta tener esos brazos majestuosos de Pastora Imperio. Cuando Lola recita y convierte las S en Zetas, el alma se nos pone de pie, porque transmite y porque es absolutamente genial. Para mí son artistas muy especiales y para mí únicos, ¿no? ¿Y todas las que han querido imitarla? Así que cuando Lola Flores decía que era un mito, no estaba exagerando, estaba diciendo una realidad. La que siempre me ponía la sangre de pie era la joya de Lola Flores. Para mí, la madre del arte. Sin duda alguna, ¿no? La madre del arte. En 1961, España debutó en el Festival de Eurovisión. Estando contigo, de pronto me siento feliz. En aquella época, Lola Flores ya era una artista consagrada. Habló de ello y no precisamente con nostalgia. A mí me gustaría, nada más que por hacer la prueba, que mandaran a una que cantara una canción española a Eurovisión. Verá cómo no quedaban en la cola. El ole es una palabra que no tiene explicación. Una intérprete y una canción de España. Una canción de nosotros. El ole es como una rosa que sale del corazón. Como cantan las mexicanas, los mexicanos. Que estoy muriendo por irlo a buscar. Y como cantan en los tangos los argentinos. Eso es verdad. Tuve muñecas de trapo, también hambre y mucho sol, y cante junto a los sapos en las noches sin amor. Hay una pregunta que mucha gente se ha hecho durante mucho tiempo. Si Lola Flores hubiera ido a Eurovisión, ¿qué creéis que hubiera pasado? ¿Tú te ofrecerías para el año que viene? No, yo no, porque yo no soy una buena cantante. ¡Y esa siempre fui yo! La pregunta no es si Lola hubiera ido. La pregunta es si Eurovisión estaba preparada para recibir a Lola Flores. Pero hay muy buenas cantantes, que se puede cantar una canción de España. Voy
pongo la radio y... Parece que estamos en Inglaterra. Después queremos que nos den el peñón, ¿para qué? Que manden a Rocío Jurado. A ver cómo se queda, a ver si nos sale la primera o la segunda. Que tiene la zarzamora, que da la zara, llora que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partían los corazones. Lleva anillo de casado, me vinieron a decir, pero ya lo había besado y era tarde para mí. Que publiquen mi pecado y el querer que me devora y que tome de la por saber del querer desgraciado que tú a la zarzamora. Ahora sí que se mandan a 4 o mandan a 5 cantando unas cosas que igual la cantan en Italia, que la cantan en Suiza, que la cantan en Alemania, pues amigo mío, ¿esta qué representación de España es? Ninguna, porque todos tendríamos que ir con nuestro idioma y así habría menos problemas. Ahora te sale con una camiseta rota y haciendo un... Por lo menos que lo intenten. ¿El intento con Remedios Amaya no te pareció válido? Muy mal intento. Aquí maneja mi barca, cada deriva me lleva porque Remedios es una mujer que canta muy bonito y que tenían que haberla rodeado, en vez de 20 de orquesta o 40 de orquesta, haberle puesto 10 guitarristas y 10 parmeros. Y esa mujer sale ahí y canta la barca, sin decirte que la barca fuera un número excepcional, pero mejor preparada. Salió como si hubiese salido de la cueva, descalcita y con una orquesta detrás sin ritmo y muy mal preparada. Por mucho que tú me pidas, yo no voy. No se puede, hay que utilizar la orquesta de Eurovisión. Que manden una canción española cantada por una mujer que tenga una voz bonita y que tenga temperamento, a ver cómo sale, a ver si se queda en la cola como la mayoría de las veces. Going to Spain are another 0 points. En fin, Lola Flores no lo veía como una oportunidad, lo veía como algo que no necesitaba. Muchos artistas consagrados que podrían ir y para nosotros creer que va a ganar un buen puesto, no tienen ni el interés, ni el más mínimo interés en concursar. Que tú nunca quieres ir, ¿no? No lo ves nunca, olvídalo. No. Todo el mundo pide año tras año que Marta Sánchez nos represente en Eurovisión. ¿Cuándo va a llegar ese momento? No lo sé. Ahora ya estoy como que no. ¿Irás tú en el 2015? Es complicado, o sea, es mucho politiqueo. Y también otra cosa, imaginaros a Lola Flores cantando una canción de 3 minutos que coge y se vaya. Eso es imposible, porque Lola Flores tenía que hacer los gestos, tenía que hacer los movimientos, tenía que hacer todo el arte que tenía. Y se podría quedar buscando un pendiente, a lo mejor, por si se le caía. Perdón, pero se me ha caído un pendiente, no, ha caído por ahí. ¿Sabe por qué yo estoy guapa? Porque el brillo de los ojos no se opera, porque lo que siente por dentro te sale a flor de piel. Cuando estás nulo por dentro, vacío o vacía, vive, pero no te sale a flor de piel la belleza.